Ahora sí. Bueno, en primer lugar agradecer la organización, especialmente Jorge. Me piden, en mi calidad de senior, que hable sobre las primeras experiencias. Vamos a desarrollar una conversación donde muchos de ustedes son parte de esta exposición. Si me equivoco, levanten la mano porque la memoria es frágil, me ayudan a recordar si hay algún error. ¿De qué vamos a hablar? Ustedes me invitan a mostrar los datos de una industria espectacular en el mundo. ¿Qué está pasando en Chile? No es menor en la industria en que están participando ustedes. Aquí estábamos en la mañana cuando comenzamos a conversar. Permítanme contarles una situación personal, la idea. Nosotros en Chile fuimos el primer país que probó cianamida hidrogenada en cerezo. Esto dicho por las químicas alemanas que traía cianamida en los primeros años. Y vean ustedes este arbolito, su estación experimental Los Tilos, que tiene esta característica, la mitad con flores, la otra mitad en receso. Esto está todo debidamente reportado en publicaciones de INEA y si bien se publicó el año 89, nosotros empezamos a trabajar el 86, una primera experiencia, y el 87 para dar lugar a esta publicación o a estas publicaciones que ustedes pueden revisar todas gratuitas en la página de INEA en la biblioteca. Para mí, en aquel tiempo, esto era espectacular. Esto no podía ser. ¿Cómo le vamos a torcer la mano a la naturaleza? Y de este arbolito, a los pocos días veía esta otra situación. Entonces, ¿no era emocionante? Con esta foto le pedí matrimonio a mi mujer, 43 años casados. Evidentemente, la institución en la que yo trabajé un poquito tiempo, 43 años y medio, hacíamos otras pruebas. Insumos que hoy día ustedes están utilizando para el manejo de cerezo. Muy pronto vamos a ver muchos huertos en invernadero. Bueno, algunos antiguos hicimos cuando todavía teníamos pelo en la cabeza. Entonces, si podemos reemplazar el frío invernal con un producto químico, nos podemos poner osados. Oye, y los primores de uva de mesa se obtienen en la parte alta de los valles de la cuarta región. ¿Te imaginas que llegáramos con cereza un poquito antes del 15 de noviembre? Pucha, que sería bueno. Y esto fue lo que se propuso a la Corfo. Una vez más se nombra a la Corfo aquí, a quien se le agradece, porque la hipótesis era: si tenemos esta distribución de oferta, ¿por qué no tratamos de cambiar? Por supuesto que siempre los investigadores tiran los datos con optimismo desmesurado, pero bueno. Ahora, no es que a mí se me haya ocurrido, no quiero ser insolente con parte de la audiencia. El año 92 se plantaron en este barrio, si no en este mismo predio, entre otros cultivares los que están anotados ahí. La familia Centeno, en una relación, entiendo que con Unifruti, no tengo muy claros los detalles. Y
en este mismo lugar, años después, vimos el desarrollo de algunas selecciones de uno de los programas de mejoramiento genético que probablemente están presentes hoy día en la región. Por su parte, en otro valle aparece desde el año 2004 o 2006 plantaciones de cerezo en el valle en Salamanca, en el valle del Choapa. Había un huerto que se plantó en La Capilla el año 2000 y en Línea el año 2006 también empieza a hacer pruebas con cerezos fuera del área común del cultivo que tenía como frontera la región metropolitana. Yo he perdido muchos documentos fotográficos, pero estos son algunos de los campos donde nosotros trabajamos. Tuquí, Chuchiñí, aquí no me acuerdo exactamente dónde, si alguien me ayuda a acordarme de este campo, en la mitad del camino, donde un colega que es ingeniero agrónomo, pero además trabajaba en una empresa de agroquímicos, tenía este huerto muy bien tenido. Otra mirada, entiendo que este caballero está por aquí. Carretón es un campo también de la zona. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Estas son las estadísticas, plantaciones del año 2001, plantación del año 2021, según fuentes oficiales, y ustedes aparecen. Me van a decir que hoy día hay más o hay menos hectáreas, pero oficialmente esos son los datos. Teníamos 0 hace 20 años y hoy día tenemos lo que tienen ustedes aquí en esta sala. Debe estar reunido gran parte de esto o quizás más. Entonces, con esta idea fuimos a la Corfo y propusimos entonces evaluar algo, ir aprendiendo cómo manejar el cerezo en una zona distinta de la habitual. El proyecto, lamentablemente, son muy cortos, del 21 al 24. Afortunadamente, tuvimos muy buenos resultados, fueron pasitos cortos, pero notables, nos dieron un año más. Pero ustedes entenderán que si queremos aprender el manejo de un huerto, 5 años es realmente poco tiempo. Y los objetivos que tenemos que cumplir en un proyecto son siempre muy ambiciosos. ¿Cuáles son las áreas? Portainjertos, cultivares, manejo agronómico y, por supuesto, tratar de transmitir lo que hemos aprendido. Todas estas cosas ustedes todavía están aprendiendo, están desarrollando conocimiento. Entonces, teníamos estos sectores, Tuquí, Chilecito, Semita, Pedregal. Como les digo, la hipótesis era, si yo me voy a las zonas donde la uva se cosecha más temprano en el valle, voy a cosechar cereza lo más temprano posible. Hasta ahí la teoría perfecta. En Portainjertos tuvimos un convenio con la Universidad de La Serena para probar, los portainjertos que en aquella época nos conseguimos, tratar de evaluarlos en esos 5 años y ver algunas cosas: crecimiento, proyección de copa, producción de sierpe, los análisis foliares que hacíamos para ver la nutrición, los pequeños atisbos del comienzo del desarrollo del conocimiento. Y evidentemente nuestro caballito de batalla, cianamida hidrogenada. Ese huerto de la familia Centeno, que tenía algunos años y estaba en este sector, nos sirvió para hacer la primera prueba. Y esto es lo que mostramos como resultado de nuestras primeras experiencias en la región.
el uso de cianamida hidrogenada en el cultivar van. La fotografía está tomada el 2 de octubre de ese año, estuvo de cumpleaños la semana pasada, y les decíamos, si no utilizamos el regulador de crecimiento, tenemos la planta completamente en receso. Si aplicamos el 1 de agosto, tenemos un notable avance respecto al testigo. Pero, y vuelvo a decir que yo seguía sorprendido con los resultados, esta es una ramita de van que se aplicó el 15 de julio. 15 días de diferencia hacían un cambio brutal. Aplicar o no aplicar, un cambio sorprendente. Tanto es así que cuando entregamos en los informes decíamos que sin aplicación esta línea roja muestra la floración de van. Si nosotros aplicamos el 15 de julio, tenemos un pic de floración el 6 de septiembre de ese año. Si lo aplicamos el 1 de agosto, el 20 de septiembre y así sucesivamente. Y cuando íbamos a otros campos, estos son otros años, y hacíamos las comparaciones, no aplicar, aplicado el 25 de julio, aplicado el 15 de julio, en los mismos árboles del mismo huerto. Esto a mí me tenía obnubilado. Entonces, que cianamida hidrogenada adelanta y concentra la floración, un hecho. Las mejores respuestas, los ajustes, ya vamos a conversar de unidades de frío, horas de frío. Si yo aplico demasiado temprano, la floración sigue siendo irregular y demasiado extendida. Si aplico tarde, puedo producir fitotoxicidad, algún daño que si es leve se traduce en un atraso en la floración. Entonces, gran conclusión, yo con cianamida puedo hacer lo que quiera con el cerezo en la cuarta región. También tenemos información sobre cómo medir el frío, que es algo que hoy día todavía ustedes están, como dijo Jorge en su presentación, a través de la experiencia, haciendo ajustes. Y nos encontramos con cosas sorprendentes. Depende la unidad de medida que tengamos, son las respuestas que vemos. Esto es Weinberger, lo más clásico. Yo mido las horas de frío bajo 7 grados centígrados. Y distintas localidades, Tuquí, Chilecito, Semita y esto negro es Pedregal. Pero ¿por qué cuando cambio las unidades de medida y me voy a las unidades de frío de Richardson, estas líneas rojas no me aparecen en el mismo orden de acá, la línea blanca me aparece por acá? Y cuando utilizo otra unidad de medida, que es para una zona subtropical en Estados Unidos, el estado de Florida, me aparece otro orden. Bueno, nos surgía entonces un tema que hasta el día de hoy ustedes están con el tema con el cual ustedes tienen que analizar, divagar, tomar decisiones. ¿Cuándo aplico? Pero lo primero que tenemos que aprender, probablemente como región, es cómo voy a medir para saber qué resultado estoy teniendo. Esto se hicieron tesis de grado de la Universidad de La Serena, se hizo estudios en que en aquella época dijimos que lo que mejor se correlaciona, lo teórico con lo práctico, era lo que proponían Gilreath y Buchanan en la Florida. Por lo tanto, pudiese ser una herramienta. Yo sé que hoy día no se usa, pero está disponible. Y
el método que a nosotros mejor se nos ajustó fue el de Florida. En las zonas donde trabajamos, cómo se distribuye la acumulación de frío. Nos gustaba de aquella época los resultados que estábamos obteniendo con Brooks. Y según cómo se midiera, con las unidades de Florida, 700, 800 horas de ese sistema de medición, y NuStar, que también la evaluábamos, necesitaba evidentemente más frío. Bueno, otra de las cosas era el manejo agronómico. El cerezo, si lo dejamos crecer, un puro palo. Esto a nosotros en la universidad nos dicen que se llama acrotonía. Para preguntar en las pruebas después. Pero la cuestión clara, esta cuestión tira muy pocos brotes laterales. Y con manejo se puede cambiar la estructura de una planta para hacerla agronómicamente más manejable. No les voy a contar toda la historia, pero trabajamos en distintas localidades, hicimos en aquella época los ajustes. Todavía vale la pena decirle a los nuevos productores: este es el estado en que hay que hacer el tratamiento. El tratamiento, se hace a la yema, no al árbol. Hay quienes recomiendan aplicarle con una cuestión a todo el árbol al tiro el día lunes a las 4 de la tarde. En mi opinión, el mejor resultado es hacer reiteradas visitas al árbol buscando las yemas que están en condiciones para hacer el tratamiento, y con eso se logra un resultado realmente importante. Como les digo, todos estos ajustes, en aquella época nosotros en vez de pintar acá, pintamos la yema, en fin, se puede hacer de las dos maneras. A lo que voy es que si yo en la planta testigo tenía 5 brotes en el parque, tenía 5 brotes por un determinado tramo de eje, los tratamientos, ya sea el uso de la promalina, ya sea con o sin incisión, entregábamos entonces los resultados para que supieran cómo había que hacer el trabajo. Otra localidad, y también los resultados. Alguien me puede decir: oye, pero aquí no hay tanta diferencia, el testigo tuvo poquitos brotes menos que... Bueno, hecho de la causa, vamos a llegar a eso. El parque, aquí tenemos longitud de brote, y veíamos esto. Evidentemente, de repente cometíamos el hecho de que a un árbol que normalmente no emite brotes laterales, le inventamos brotes laterales, lo hacemos que sea productivo muy precozmente. Estas son fotos de verdad y chilenas. También nos equivocamos y tuvimos que ajustar formas de aplicar dosis. Más de algunos habrán visto o muerte de yemas o estos sobredesarrollos del tejido por exceso del químico. Y lo que quiero decir, el control en algunas zonas como aquí tiene un muy buen nivel de brotación en forma natural. ¿Por qué ocurre eso? Si ya había mostrado una foto donde un cerezo creciendo no tiene espontáneamente desarrollo de... Muchas gracias. Desarrollo de laterales. Cuando yo tengo una planta sometida a estrés, cuando le freno el crecimiento normal, por alguna parte revienta, aumenta el porcentaje de brotación. No es bueno ese mecanismo, es mejor usar el otro, que la planta crezca bien y lo intervenimos químicamente. Pero, otra cosa que aprendimos,
Si bien es cierto, en el norte puede haber en forma espontánea un poquito más de brotación, cuando vamos hacia el sur, porque tenemos aquí Rengo, San Fernando, si no se hace el trabajo, no hay respuesta a la brotación. Entre más al sur hay menos respuesta a la brotación. Y la incisión más promalina da un resultado bastante homogéneo, no importa la localidad donde se esté haciendo este trabajo. Las conclusiones: aumenta la brotación lateral, se estimula sin que sea tan significativa la condición climática, y a nosotros en aquel trabajo nos gustó mucho hacer las dos cosas juntas: incisión más promalina. Reconozco que hoy día hay alternativas, hay programas que evitan la incisión, sobre todo hacia el sur, donde un daño a la corteza puede inducir la entrada de enfermedades, pero nuestros resultados originales son estos. Y en esta zona yo por lo menos sugeriría que consideraran la incisión más promalina y perseguir el estado ideal de la yema más que hacer un solo tratamiento. Volvamos otra vez. Habíamos aplicado cianamida, habíamos hecho florecer cuando queríamos. ¿Qué pasó con la cuaja? Llegó un momento en que teníamos unos cerezos muy bien manejados, un muy buen crecimiento vegetativo y una muy buena floración. Y esta es la peor anécdota de mi vida profesional. Se las voy a contar porque yo sé que de esta sala no va a salir. Llegamos aquí, no sé si andaba contigo, Angélica. Oye, qué bonita floración. Está por fin, mira, el polinizante, la otra variedad. ¿Qué vamos a hacer? Igual que Jorge, hagamos un día de campo. El ministro no pudo venir, pero mi jefe lamentablemente sí llegó. Y las grandes autoridades de la región, a ver que por primera vez creo que esto es el Peñón, el lugar, vamos a tener cereza. Evidentemente yo vine en la plena flor y venía 15 días después a ver la cuaja. Vine 15 días después. Esta foto también es auténtica. Miren la cara de felicidad de la gente que yo le explicaba que no había cereza. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me da una explicación de qué es lo que ocurrió? Y empezamos a ver que el mismo huerto que había florecido estupendamente por ahí por agosto de ese año, en febrero, unas flores con unos pedúnculos largos, con unos pétalos rosados. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Bueno, evidentemente algo vamos a tener que hacer. Revisemos el suelo, pongamos techo, mojemos para que se acumule más frío, porque algo estamos haciendo con el cerezo, lo estamos echando a perder. Oye, y miremos las flores con más cuidado. ¿Por qué no cuajaron? Oye, si traíamos las tecas, la puntita de los estambres de, no recuerdo qué variedad, de Santiago, y las comparábamos con la que teníamos en el mes de agosto en la parte alta del valle, desde la ciudad de Ovalle hacia la cordillera, veíamos deshidratación, falta de brillo. Oye, aberraciones. Oye, pero si las flores tienen los estambres que terminan en tecas, ¿por qué este estambre tiene un pétalo? ¿Por qué este otro también tiene un pétalo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Y por qué este estambre
tiene un ovario aquí arriba, se está formando otra flor dentro de un estambre. No eran brujas del vecindario, eran cosas que pasaban nomás. El filamento terminaba en un pistilo. Evidentemente, proliferación de frutos dobles, proliferación de flores mal terminadas, sin gineceo, sin posibilidades de que llegaran a ser alguna vez fruta. Ahí están algunos números de esos terribles. Oye, el test del tetrasolium, si están negritas, están respirando. Bueno, está más o menos entre Santiago y Tuquí. Segundo test, la germinación de los granos de polen. En Santiago se ven estas cositas que son el equivalente al tubo polínico. En Chilecito, nada. Chuta madre. Más datos para respaldar lo que estoy diciendo. Qué tremendo. Cuando el laboratorio de biotecnología de La Platina me ayudó con este tipo de fotos tomadas en microscopio, donde se ve qué pasa con los granos de polen que llegan al estigma y que empiezan a desarrollar una carrera por fecundar el óvulo, y si lo comparábamos con la misma flor tomada en esta zona, en la zona más alta de este valle, teníamos este cambio. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, probablemente pasa esto, que en la época de plena flor o de floración abundante que nosotros logramos inducir en el mes de agosto, tenemos en la parte alta del valle, donde la uva se da temprano, donde queríamos tener cerezas tempranas, se da mucha temperatura y baja humedad relativa. Y la flor del cerezo, una especie de clima templado frío, preparado para poder producirse en Alemania, en Dinamarca, en Suecia hay cerezo. Aquí tenían un problema. Pero ¿cómo va a tener un problema las flores si al lado están los damascos? Y los damascos no tienen ni un problema, cuajan lo más bien. Otra anécdota. Yo sé que está aquí mi exalumno y colega que me prestó un huerto con una pequeña superficie de cerezo y que había un damasco en una casa a 20 metros. Nosotros, para mejorar la floración, llevamos en esa época abejas y bombus. Y tanto las abejas como los bombus estaban todas en el árbol de damasco y en los cerezos penaban las ánimas. Porque estaban muertos, no tenían que ir a hacer allá los polinizadores. Entonces, pero hay algo curioso, ¿eh? Después que se fueron todos los chistes, que me hicieron un sumario en la oficina porque no tenía fruta, nos dimos cuenta de que, claro, en Santiago no hay problema, en Chilecito no hay fruta. Oye, pero Tuquí, ¿va? ¿Y qué pasa con Tuquí? Este era el huerto que yo llamaba Tuquí. Ahí había fruta y se podía cosechar. Brooks, lápiz, comparado con Brooks y lápiz en Santiago, veíamos que efectivamente en Tuquí había producción y había un significativo adelanto en las fechas de cosecha, por lo menos comparado con Santiago. Entonces, terminándose los 4 años, dijimos, ya hablemos de algunas zonas promisorias nomás, no toda la cuarta región. Y dijimos, oye, pues, en los alrededores de la ciudad de Ovalle, porque en Tuquí nos fue bien.
Yo les mostré datos de la capilla, les mostré datos de Chillepín en esta zona, y claro, también es una posibilidad, pero menos cierta que la posibilidad de esta zona. ¿Por qué menos cierta? Ustedes saben que el Valle del Choapa tiene cada tantos años la entrada de la vaguada costera en invierno, y hay temporadas, fines de invierno, primavera, que tienen un clima con un poquito más de neblina, un poquito menos de calor. La historia es que uno de estos huertos produjo en los 5 años que estuvimos mirando 2 veces. Las primeras frutas del tercer año y en el 5.º año, cuando la dueña decidió arrancar, dejó 3 árboles alrededor de la casa que estaban cargados. Pero los años entre medio no tenía porque no tuvo vaguada costera. Entonces, lo que concluimos nosotros como trabajo es que la zona de Tuquí sí uno lograba tener cerezas en la 4ª región, en la región de Coquimbo. Y en aquella época, llegar a mi casa el 2 de noviembre con este regalo, y era Brooks. Y vuelvo a repetir lo que he dicho en varias reuniones. Una de las sorpresas que da la industria de la 4ª región del cultivo de cereza es que variedades como Brooks son mejores en términos de crocancia, forma e incluso de sabor que cuando se producen de Santiago al sur. Alguien me decía que otras variedades están teniendo el mismo comportamiento, es decir, a pesar de todo lo que hay que aprender, tienen algunas cosas que son favorables, tienen un potencial de calidad súper interesante. Algunos de los productores, yo tengo que agradecerle a mucha gente, pero no los voy a nombrar porque si se me olvida uno tengo problemas. Pero estos eran los productores y yo tenía una foto de una chiquilla comiendo cereza, pero las feministas me hicieron cambiarla, así que puse ahora, antes del Año Nuevo chino, los consumidores de nuestras cerezas. Dejo en los agradecimientos este documento que es el boletín que se generó con esta información. Algo me pasó otra vez, pero hay un boletín que está en las páginas de INEA, también disponible en forma gratuita, y con eso quería darles las gracias por la atención. Muy amable. Agradecemos la potencia de Gamelier Lemus Sepúlveda, ingeniero agrónomo con especialidad en carosos cultivos de cereza. Y a continuación vamos a pasar a la dinámica, que son las 2 preguntas por parte del público. ¿Si me puede? Sí, muchas gracias. Don Gamelier, bueno, yo pertenezco a la parte alta del valle, de los alrededores de lo que usted mostró ahí en Semita y Chilecito. Soy del Valle de Rapel, de Montepatria. Y quería preguntarle dónde está el límite de la humedad relativa, a su juicio, según su experiencia. Que me gustaría poder contestar la respuesta con datos, con cifras. Yo no tengo ese seguimiento, pero sí el ejercicio que podríamos hacer para tener los grandes números sería comparar las diferencias que hay, por ejemplo, entre la parte baja del valle, los campos que hoy día hay, en Tuquí, en fin, y donde tienen ya una certeza de la cuaja que logran, con otras condiciones para poder establecer esos límites. La verdad es que yo no me atrevería a darte números. Lo que sí te digo, que 5 grados de diferencia hicieron fruta o no fruta. Y yo me acuerdo que me quedé con la idea de que uno de esos días de agosto hubo una máxima de 29 grados y una humedad relativa de 36%. En el gráfico está. Y eso
en mi opinión, era fatal para la sobrevivencia de las flores de cerezo. Eso es lo que tengo, pero son datos así nomás empíricos, como es. No tengo la curva que me encantaría poder decirla, porque eso nos dejaría opciones de desarrollar zonas en distintos puntos en microclima. Hola, profesor Gabriel, lo felicito por su exposición. Mi nombre es Mauricio Cordero. Con respecto a lo mismo que preguntó Walter allá adelante, de la humedad relativa, si estamos en una zona, digamos, que sabemos que es de alta temperatura y de humedad relativa baja, ¿hay algún manejo que se pueda, digamos, hacer para poder mejorar esa condición? Bueno, nosotros pensamos que sí. Y yo creo, honestamente, que dado la importancia de tener primores, vamos a tener que tecnológicamente modificar las condiciones climáticas para lograr hacer cuajar en distintas zonas el cerezo, tratar de independizarse de la condición climática. Yo creo que de aquí a unos 5 o 10 años más vamos a ver invernaderos controlados, con clima controlado, para poder poner cerezas en cualquier parte. ¿Qué es lo que hay que modificar? La temperatura, la humedad relativa. ¿Cómo lo hago en forma práctica? Un acercamiento a eso es el uso de invernaderos. Hoy día hay invernaderos con tecnologías tremendamente eficientes para cambiar. Tienen un costo, por cierto, pero no en la teoría, en la práctica se logra poner el cultivo en zonas que climáticamente es imposible desarrollarla. Así que yo creo que para allá, más temprano que tarde, vamos a ir. Agradecemos la cercanía, la buena disposición y por sobre todo la ponencia de don Gamaliel Lemus Sepúlveda, ingeniero agrónomo con especialidad en carozos, cultivo de cerezo. Y a continuación, Francisca González, relacionadora pública, le entregará un reconocimiento por su trayectoria y por sobre todo por su ponencia. Que se sienta fuerte el aplauso y ahora a continuación la foto oficial para plasmar y por supuesto inmortalizar este bello momento en el primer Seminario Internacional de Cerezas Primores. La foto oficial y por supuesto lo pueden seguir también a través de nuestras redes sociales como Cerezas Primores a través de Instagram, también la plataforma de fanpage y recordarles también que estamos a través de www.cerezasprimores.cl.